Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar un caso referente a la empresa Hermanos Quasi Brothers, en el cual daremos algunos fundamentos legales para la resolución de la problemática que ahí se suscita. Procedo a la lectura del caso. En la empresa Hermanos Quasi Brothers S.A.D.C.B., todos los empleados tienen un clima laboral favorable, cuentan con prestaciones superiores a las de la ley, y el día jueves sucedió que la empresa realizó una convivencia para todos los empleados por el Día del Trabajo. En ella se realizaron diversas actividades para que participaran todas las áreas de trabajo. Dentro de las áreas que conforman la estrategia de creación del evento estuvo desarrollo organizacional, en el cual Jimena Ortiz es la gerente senior del área. Pero a lo largo del evento sucedieron diversos sucesos que no fueron satisfactorios para el director general. Con base a diversos hechos que se suscitaron en el evento, el día lunes le pidieron su renuncia a Jimena Ortiz y de igual manera a Guillermo Méndez. No les argumentaron los motivos por los cuales sucedió esto. Ese mismo día, cuando Guillermo acudió a su oficina a recoger las cosas de Jimena, un cliente le empezó a gritar a él porque no le había enviado los correos con las descripciones del material que anteriormente solicitó y pagó. Al momento de ir a verificar Guillermo en su computadora lo que argumentaba su cliente, se percata de que no tiene dentro de su maletín la computadora que era de su pertenencia, por lo que le pide apoyo al guardia de seguridad de la empresa y este señala que no lo puede ayudar, toda vez que ya no labora dentro de la empresa. Cuando se encontraban platicando varios empleados de la empresa, llegó Jimena y se presentó al área de recursos humanos para verificar si le pueden proporcionar los comprobantes de nómina durante el tiempo que laboró. Le comentan que ella los puede verificar mediante la aplicación, misma que nunca tuvo acceso por no tener las contraseñas correspondientes, por lo que señala Jimena que hará su petición por escrito. Ese mismo día llega un inspector de la Secretaría de Finanzas para notificarle sobre una multa por adeudo del predial. Al momento de querer recibir al inspector, se percatan de que la única persona autorizada para recibir este tipo de documentos es Jimena, por lo que le requieren de su apoyo para que reciba el documento, a lo que ella señala que no lo hará. Pues bueno, en este caso práctico, observamos la problemática que puede presentarse en las organizaciones, sin importar el giro de las mismas, y cómo esto puede afectar de manera directa no solo a las empresas, sino también a los colaboradores. También vemos la importancia de contar con un blindaje legal para que cualquier tipo de eventualidad que pueda suceder y que ésta sea manejada, digamos que prevista también de manera oportuna y eficaz sin afectar los intereses de nuestra organización. Se tocan puntos clave que involucran diferentes ramas del derecho, como son derecho corporativo, derecho laboral, derecho mercantil, derecho fiscal, derecho de obligaciones y contratos. Y también, por supuesto, tomamos como referencia la Ley Federal del Trabajo, la cual pues siempre es un punto de referencia para saber cómo podemos manejarnos de una manera legal sin afectar a nuestros colaboradores y sin resultar nosotros afectados como empresa. Se evalúa la problemática al solicitar la renuncia de 2 colaboradores sin dar explicación alguna, además de detectar los problemas que esta decisión ocasiona a la empresa, así como la manera de delegar ciertas responsabilidades como la recepción de documentos y la importancia de gestionarlos de manera oportuna o pertinente, la capacitación y la entrega también de herramientas para el mejor desempeño de los colaboradores, además de llevar una buena práctica y revisión de los contratos y condiciones con las que se incorpora a los nuevos colaboradores para un mejor desempeño y evitar la divulgación de información durante la permanencia en la empresa, y que también es información muy importante para nuestra empresa. Pues bueno, algunos de los problemas que pueden impactar legalmente y digamos legalmente negativo son el robo, por ejemplo, el equipo que se sustrajo del colaborador Guillermo, el despido injustificado al cual fueron sometidos nuestros trabajadores, incumplimiento de contrato hacia el cliente que exigía el cumplimiento del mismo y también pues el material que ya había pagado previamente,
y pues también el incumplimiento por parte de nuestros proveedores, el riesgo de divulgación de información, falta de adiestramiento en el personal y omisión en el envío de recibos de nómina. También la omisión en el pago de servicios ante la Secretaría de Finanzas, lo cual nos está ocasionando una multa, que esto repercute directamente en las finanzas de nuestra empresa. Pues bueno, en el primer caso, en el que se sustrae el equipo de cómputo del colaborador Guillermo Méndez, vamos a hablar desde ambos puntos de vista. ¿Por qué? Porque es importante conocer los derechos que tienen nuestros empleados, como también lo tenemos nosotros como empresa. Como empleado se debió estipular en un contrato previo, en el momento en el que se formalizó la relación laboral con la empresa Quasi Brothers, que el colaborador prestaba de común acuerdo el equipo de cómputo de uso personal, ya sea independiente o adicional, al que la empresa estaba obligada o debía proporcionar para el buen desempeño de sus colaboradores, así como salvaguardar la información que cualquiera de estos estuviera de esta manera hablando por otra empresa. Se puede argumentar un contrato o acuerdo de confidencialidad y la búsqueda del cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el mismo. Pues bueno, lo anterior tiene fundamento legal, en el artículo 132 constitucional, fracción 3 y 4 de la Ley Federal del Trabajo, en donde estipula que el patrón tiene la obligación de proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en un buen estado, y reponerlos tan pronto como dejen de ser eficientes. Dicha obligación no será observada en los casos en el que los trabajadores se hayan comprometido a usar herramienta propia en la ejecución de su trabajo, como fue el caso de este colaborador que utilizaba su computadora personal para llevar los registros y la información de la empresa, así como la de los clientes y proveedores. En este caso, el patrón no podrá exigir al trabajador indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Por su parte, el trabajador, en términos de la fracción 4 del artículo 134 de la Ley Laboral, está obligado a devolver al patrón los materiales no usados y conservar un buen estado en los instrumentos útiles que se les haya dado para la ejecución del trabajo. Esto yo creo que está muy claro. En este caso, las empresas están obligadas a proporcionarnos a nosotros como colaboradores cualquier instrumento, ya sea computadora, uniformes, lápices, lo que vayamos a utilizar para el buen desempeño de nuestro trabajo. De igual manera, si yo como colaborador, como en el caso de Guillermo, estoy proporcionando mi equipo de cómputo personal para el desempeño de mi trabajo, se debe estipular con contrato previo bajo qué condiciones se está prestando este equipo, qué mantenimiento se le va a dar y también la información que contenga en él, digamos que es el resguardo que él tiene y se tiene que recuperar en el momento de finiquitada la relación laboral. Ahora, el segundo caso que nosotros vemos es despido injustificado. La fracción 22 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en caso de despido injustificado, el trabajador tiene derecho a su elección o a la reinstalación o a una indemnización equivalente a 3 meses de salario. La misma fracción establece que la ley reglamentaria, en este caso la Ley Federal del Trabajo, determinará aquellos casos en el que el trabajador no tendrá derecho a la reinstalación, pero siempre deberá ser indemnizado. Tales casos se encuentran previstos en el artículo 49 de la Ley Laboral. Lo anterior del lado del trabajador, pero del lado de la empresa también se puede argumentar las malas prácticas o conducta inapropiada a la que se hace alusión en el caso, lo cual podría justificarse con la mala imagen que se proyecta de la empresa. Al ser una persona con un cargo gerencial, sería aún mayor la falta, ya que podría perder la autoridad y el respeto por parte del personal que tiene a su cargo. Y por último, se puede enumerar las faltas en las que haya incurrido, además del incumplimiento de las cláusulas del contrato firmado al inicio de la relación laboral, para justificar y dar un buen argumento de justificación a su despido. Esto es de suma importancia porque nosotros como empresa siempre vamos a ser susceptibles a las malas prácticas o a la mala imagen que puedan dar nuestros colaboradores. Recordemos que los colaboradores son la primera cara, son la cara que da la empresa.
Cuando nosotros tenemos alguna falta, nuestros colaboradores tienen alguna falta, el cliente no dice, María Benítez me incumplió mi contrato. Va a decir, la empresa Quasi Brothers, está incumpliendo mi contrato, me engañaron, me defraudaron o incurrieron en algún robo. Eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque ellos son la cara que dan de nuestra empresa. Si nosotros no tenemos al personal capacitado correctamente o que tenga la seriedad para poder brindar el servicio, nos va a llevar a dar una mala imagen y posiblemente a perder a algún cliente. Número 3. El problema 3 que detectamos aquí es el incumplimiento de contrato hacia el cliente y el incumplimiento también por parte de proveedores. Ahora, esto se refiere con lo siguiente. Incumplimiento de proveedores, cuando planteamos esto en nuestro negocio, es una de las primeras acciones. Digamos que sería encontrar proveedores adecuados. En cuanto a esto, es común que nos enfrentemos a problemas, por ejemplo, que no entreguen su producto o servicio a tiempo, o bien que sea de una calidad o cantidad diferente a las aclaradas. Digamos que hay una variación en las calidades, en tiempos de entrega también, y que la cantidad no sea la acordada. Esto no solo nos involucra a nosotros, sino también nos lleva a incumplir con nuestros clientes, que es una parte fundamental. Si nosotros no brindamos un buen servicio o no cumplimos en tiempo y forma con el contrato que se acuerda o con lo que se acuerda con nuestros clientes, vamos a tener una pérdida de dinero. Todo esto se refleja en pérdidas para nuestra empresa en cuestión económica, ya que al no contar con las herramientas o el material suficiente para brindar el servicio por el cual ya se pagó, recaemos en una falta o incumplimiento de contrato y podríamos llevar a un gran problema a nuestra organización. En este caso, y para poder prevenir eventualidades, es necesario firmar contratos en los cuales se detallen las características del producto o servicio que vamos a brindar o que nos van a brindar también, con la finalidad de tener un respaldo que nos proteja en caso de incumplimiento en algunas de las cláusulas y de ser incumplido podríamos reclamar o sancionar según sea el caso. Todo esto con contrato previo. Es de suma importancia, ¿por qué? Porque el contrato va a ser nuestro respaldo ante los clientes y ante nuestros proveedores. Una vez que nosotros detectamos que alguna cláusula se está incumpliendo, podemos proceder legalmente e incluso pedir digamos que el cumplimiento o la ejecución de nuestro contrato. Si es que se niegan a hacerlo, podemos, digamos que llevar una mediación, una conciliación y en caso de no cumplirse, podemos demandar. Y en el caso de las reclamaciones de los clientes, pues puede darse el caso de que uno de nuestros clientes esté inconforme con el producto o servicio recibido. Para evitar esto, lo mejor es que blindemos la relación con el cliente a través de un contrato también, todo con contrato previo. Esto es digamos que nos marca nuestros derechos y también obligaciones, pero esto es una manera de llevar las cosas en tiempo y forma y que nuestra empresa vaya caminando como relojito y que no tengamos eventualidades. Todo esto se puede prevenir. Si no firmamos un contrato y nuestro cliente reclama algo diferente a lo acordado, lo más seguro es que perdamos a nuestro cliente, pues tendrá la sensación de que no cumplimos y volvemos a lo mismo, muchas veces por la falta de seriedad o de compromiso por parte de los empleados. Esto repercute en la imagen de nuestra empresa y también en pérdida de nuestros clientes. Lo que queremos es prolongar la duración de los mismos y adquirir nuevos, no que vayamos perdiéndolos. Ahora, en cambio, si firmamos nuestros contratos, será suficiente con leer el mismo y aclarar el malentendido, pues esto servirá para delimitar los derechos de nuestros clientes y obligaciones con ellos. La necesidad de realizar un contrato con nuestros clientes depende del giro de nuestro negocio, pero es indispensable que si nuestro producto tiene un costo alto o si prestamos algún servicio, además la firma de un contrato muestra la formalidad ante nuestros clientes. Ahora, otro problema que nosotros vemos es el incumplimiento en el pago con nuestros clientes. ¿Qué pasa si no nos paga un cliente? Sencillamente, el incumplimiento de los clientes puede paralizar nuestra actividad empresarial. Al no tener el flujo de efectivo necesario para continuar con nuestras actividades, nosotros digamos que podemos prevenir esto. ¿Por qué? Porque si no contamos con ese dinero, si no contamos con este flujo, nosotros no podemos tampoco adquirir materia prima o pagar por los servicios que está ofreciendo nuestro personal. Para prevenir este incumplimiento por parte de los clientes, debemos analizar si ellos son dignos de crédito, checar historiales, poder pedir referencias y una vez que se haya analizado toda esta información, poder decidir si se les va a otorgar un crédito o no.
elaborar un contrato, obviamente, y si a pesar de esto el cliente no paga, debemos realizar el cobro judicial o extrajudicial. Para esto nos va a ayudar como respaldo nuestro contrato y las cláusulas que se hayan estipulado en él. Cabe destacar que el éxito de una demanda dependerá de la elaboración del contrato adecuado y es importante atender todos los aspectos de nuestra empresa, porque el éxito de nuestra organización va a depender del blindaje legal que otorguemos a la misma, el personal que labore en ella, el conocimiento del producto o del servicio. Y hago un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos llevar al éxito o al quiebre a nuestra organización o a nuestro negocio, al conocer o desconocer lo que ofrecemos, nuestro producto, nuestro servicio y bajo qué condiciones se está vendiendo, porque es tan desagradable y tan desgastante ofrecer algo y mentirle a la gente por desconocimiento. Eso nos lleva muchas veces a muchos problemas. ¿Por qué? Porque los clientes reclaman, a mí me ofrecieron esto y esto y esto, a mí me prometieron otras características, otras funciones y realmente no son las reales. Entonces el desconocimiento de nuestro producto nos puede tirar una venta, nos puede también hacer perder clientes, así que es bien importante poner énfasis en eso, además del blindaje legal que le podamos proporcionar a nuestra empresa. Y pues bueno, también esto nos va a asegurar la permanencia y recomendación de nuestros clientes con otras personas. El cuarto problema que yo detecté aquí fue el riesgo de divulgación de información. En este punto observamos que en el momento en el que Guillermo se percata de la ausencia de su equipo, pide auxilio al guardia, quien se niega a brindarle el apoyo, ya que dicha persona ya no labora más en la empresa. De esta manera, violentando los derechos mencionados en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, la cual estipula que el patrón debe proporcionar el equipo e insumos para que el desempeño de los colaboradores, y de no ser así, debe ser de común acuerdo y mediante contrato que el trabajador haga uso del equipo de su propiedad y de sus recursos, además de ser apoyado con el reemplazo de los mismos en caso de robo o avería de los mencionados. Esto hablando del lado del colaborador. Pero si nosotros nos ponemos del lado de nuestra empresa y también queremos justificar esto, digamos que se justifica el resguardo del equipo debido a la información contenida en él. Sabemos que la información que nosotros tenemos de nuestros clientes, de nuestros proveedores e información que tenemos también en nuestra empresa es de suma importancia. Se puede filtrar dicha información, puede caer en manos equivocadas y esto puede llevar a pique a lo mejor algún proyecto que nosotros estemos desarrollando, y también pues no sé, la información que contenga este equipo es de suma importancia tanto para nosotros como para nuestros clientes. Entonces, en este caso, nosotros podemos justificar el resguardo del equipo debido a la información contenida en él, y se puede regresar o reponer una vez recuperada la información y con justificación en el artículo 82 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la que nos dice que toda persona está obligada a respetar los derechos de los demás, por lo que al considerarse cierta información confidencial, de acuerdo al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, como un secreto industrial, dicho secreto mismo que involucra un derecho que debe de ser respetado por los demás. Esto en cuestión de información, de proyectos y todo lo que envuelva a nuestra organización o la vincule. De tal manera que resulta de suma importancia para quien, por naturaleza de sus actividades económicas, industriales y comerciales, posea y maneje cierta información y documentación confidencial relacionada con sus productos, servicios y operaciones que contribuyan o constituyan secretos industriales. Proteja los mismos a través de convenios de confidencialidad. Esto se puede evitar con un contrato previo de confidencialidad o resguardo de la información. Ahora, el número 5 o el quinto problema que yo encontré aquí fue la falta de adiestramiento en el personal. De acuerdo al artículo 153A de la Ley Federal del Trabajo, se debe proveer a los colaboradores de la capacitación y adiestramiento correspondiente para el buen desempeño del cargo para el que fueron contratados, y en este caso a Jimena no tuvo ese derecho. El derecho laboral con las contraseñas correspondientes, en este caso Jimena no lo tuvo. Y pues bueno, presentó interés real en el desempeño de su trabajo, ya que no solicitó oportunamente dichas contraseñas. Hasta que se vio en la necesidad de usarlas, recurrió a recursos humanos para solicitar dicha información y sus recibos de nómina,
que requería en ese momento, pero no recibió una negación como tal, sino la petición de solicitarlos de manera presencial mediante cita previa con el departamento correspondiente. Al ella recibir esta negación, pues argumentó que iba a solicitarlo por escrito y bueno, esto no está negado ya que es información que le corresponde a ella y esto también le va a servir para verificar que la empresa realizó las aportaciones necesarias, que todo se condujo mediante la ley y es un respaldo también para nosotros como empresa tener las cuentas claras y que vean que todo se está realizando conforme a derecho. La búsqueda de empleados debe ser realizada también por personas que puedan determinar las características del puesto. A la hora de elaborar los contratos, esta debe ser una tarea tanto del abogado como del Departamento de Recursos Humanos en conjunto con el área contable. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede llegar a desempeñar cualquier labor. Esto se debe verificar, pedir cartas de recomendación y experiencia laboral previa para la vacante o el puesto que se esté solicitando en ese momento. Pues bueno, otro problema que detecté aquí fue la omisión en el pago de servicios ante la Secretaría de Finanzas, lo cual está ocasionando una multa. Las multas fiscales, la estrategia fiscal de nuestra empresa debe ser diseñada por un contador. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque esto es con la participación activa de un abogado y el contador. La coordinación entre ambos puede evitar que nos pongan multas, por ejemplo, por no rendir nuestras declaraciones de impuestos, no dar de alta nuestras obligaciones fiscales o omitir nuestro domicilio fiscal. En muchos casos, el incumplimiento de nuestras obligaciones fiscales puede derivar no solo en la imposición de multas, sino que también tengamos responsabilidad por algún delito fiscal, lo cual podría complicar mucho nuestra situación legal y financiera. Aquí se debió estipular en el contrato inicial las funciones que le correspondían a Jimena y en caso de ausencia, a quién se podría recurrir para la recepción de documentos importantes, ya que la ausencia del personal pertinente podría ocasionar multas, sanciones por omisión y todo esto se refleja en las pérdidas para nuestra empresa, todo se refleja en números, en dinero. Y pues bueno, la afectación a nuestro patrimonio personal también. Esto se recomienda que se realice una separación financiera entre la empresa y nosotros mismos también, por ejemplo, asignándonos un sueldo y controlando los gastos de nuestra empresa. Dicha separación no solo debe ser financiera, sino también jurídica. ¿Por qué? Porque las multas no van a llegar a nuestro nombre, sino a nombre de la empresa. Y ya se puede gestionar el pago de las mismas o incluso checar los intereses morosos, que haya alguna reducción o algo por el estilo. Y pues bueno, para evitar lo anterior, un abogado societario es ideal para definir la estructura legal de nuestro negocio, poniendo a salvo nuestro patrimonio. En este caso pudimos apreciar las diferentes ramas del derecho que están interviniendo, pero aquí es bien importante definir los roles de cada cargo que ocupan las personas en nuestra empresa. Porque Jimena, como gerente junior o senior del área de desarrollo organizacional, no estaba facultada para recibir este tipo de documentos y pues bueno, se debió haber designado a un segundo o a un suplente que pudiera recibir dichos documentos en caso de ausencia. Esto para realizar la gestión y el pago oportuno y evitar una multa mayor o incluso la clausura o el embargo de nuestro negocio. Y como te comentaba, en este caso pudimos apreciar las diferentes ramas del derecho que intervinieron en el buen funcionamiento de una empresa para la prevención de conflictos como son el derecho laboral, el derecho mercantil, derecho empresarial, el derecho del consumidor, derecho empresarial y también la ley de derechos de autor, además de la ley federal del trabajo y la ley de protección intelectual, ya que si alguna medida de prevención no fue suficiente, podemos recurrir a la conciliación y arbitraje para evitar llegar a algún juicio con nuestros colaboradores o ex colaboradores. Esto siempre va a ser la manera más saludable de sanar algún conflicto que pudo haberse suscitado. Si no queremos a lo mejor restablecerlos en el puesto que tenían por dichas faltas que cometieron, siempre una conciliación va a ser lo más importante. Muchas gracias por tu atención y me despido. Bye.